Natalia, continuamos nuestra conversación, continuamos esta travesía en búsqueda de alternativas. En la conversación anterior planteamos que la búsqueda es sobre todo cómo transformar el sistema, no es únicamente una búsqueda para quedarnos dentro de las reglas del capitalismo, del patriarcalismo. Esa búsqueda implica varias lecturas. Una lectura y un estudio muy serio de cómo está funcionando el sistema capitalista y el patriarcalista, pero con un objetivo: ver cuáles son las fisuras, ver por dónde es que el sistema puede presentar debilidades, por dónde puede encontrarse entonces la posibilidad de una transformación. Una segunda lectura creo que debe ser eh, retomar la memoria de los procesos de lucha, de la historia, de las revoluciones, de la lucha de los pueblos, no para establecer una especie de regreso hacia atrás como modelos de fidelidad y sobre todo como fuente de dogma, como muchas veces establecido en las tradiciones de la izquierda clásica, sino como una fuente que nos permite aprender de victorias y derrotas, nos permite sobre todo, cuando retomamos estas experiencias, dado que nos estamos refiriendo, como decíamos en la ocasión pasada, a un punto de partida en que han sido derrotadas los tres intentos grandes de enfrentar al capitalismo en el siglo XX, la lectura sería desde la pregunta de por qué fueron derrotadas, dónde están esas raíces para ver qué virajes tenemos que dar. No se trata de renunciar a raíces profundas, sino de dar un viraje precisamente en la perspectiva. Una tercera lectura creo yo que tiene que ser, como presentábamos la vez pasada, una lectura sobre todo de semillas. En este tiempo ya existen prácticas, experiencias alternativas con capacidad rupturista. Entonces, en gran parte el trabajo es recoger, sistematizar y devolver con una visión global, con una visión de universalidad. Y en este sentido tendríamos entonces lo que yo llamo una cuarta lectura, que es cómo articular los grandes debates que se están dando no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Este no es un tema únicamente del Ecuador, sino que es un tema global. ¿Qué debates, qué búsquedas, qué formulaciones se están presentando precisamente en este camino de lograr la transformación del sistema? Bueno, yo estoy de acuerdo en esas lecturas, pero yo quiero centrarme en el tema de, digamos, de hacer memoria, ¿no? Y no creo que hay que tener miedo a reconocer los, no sé si llamarlos los fracasos, ¿no? De los procesos, porque el ser humano es limitado. Y creo que una de las cosas que hay que reconocer es esos límites, porque cuando reconocemos esos límites, es decir, no pensamos en modelos terminados en que tienen que funcionar de manera perfecta y entonces nos da miedo enfrentar a los errores cometidos. El ser humano es finito, es un ser defectuoso y ahí está su grandeza, porque si no fuese defectuoso, entonces no buscaría construir los mundos que ha intentado construir para llevar una vida mejor. Entonces yo creo que primero no hay que tener miedo a enfrentar esos fracasos, esos errores e incluso esas batallas perdidas, ¿no? Porque también hay un enemigo que a veces no lo vemos, ¿no? O sea, o no lo miramos cuando hacemos esta necesaria memoria. Hay un enemigo muy poderoso y creo que cada vez es mucho más poderoso, ¿no? Ahora, yo cuando pienso en los procesos me siento parte de esos procesos y asumo todos los errores que la izquierda mundial, regional y nacional ha cometido, ¿no? Asumir los errores no supone que vamos a repetirlos, ¿no? Pero sí asumirlos, porque a veces siento que también es fácil deshacernos ahora de la responsabilidad histórica, porque estos son procesos, ¿no? Ahora, yo lo que creo que es cuando hacía estos recuentos históricos de esta memoria, no creo que hay que regresar al punto donde ya hicimos algo. Yo ahí soy
súper seguidora de Walter Benjamin. Creo que hay que regresar el momento previo a, es hacer ese salto al pasado del momento previo a, porque en el momento previo al acontecimiento, que visto desde ahora puede estar fallido, fracasado, se encuentra la energía vital del ser humano, se encuentra el deseo por ir construyendo siempre mundos donde se sienta mejor, y además entendiendo que nunca va a haber un mundo terminado para el ser humano. Creo que eso también hay que entender, porque cuando nosotros pensamos, me acuerdo alguna vez cuando recién me formaba en la izquierda y pensamos del comunismo como una sociedad final, ¿no? Y creo que nos volvíamos al Hegel, que se supone Marx criticó, que era el cierre de la historia, ¿no es cierto? Como llegar a una sociedad perfecta. No existe la sociedad perfecta. O sea, no, y eso creo que hay que tener en cuenta, porque si no cerramos la historia, cuando se cierra la historia se cierra la vida del ser humano, así pienso yo. Entonces es como siempre el ser humano va a estar caminando. El problema es cuando deje de caminar, el problema es cuando no haya que le jalone a construir mundos. Para mí ahí está el problema. Un primer esfuerzo, como tú dices, es ver cómo leemos esa memoria. Y creo que allí está uno de los primeros límites que hay que superar. Porque si ha leído la memoria, la historia, primero bajo manuales selectivamente, colocándolos como modelos terminados, como modelos que tienen que medir la realidad. Cuando lo que tendríamos que ver es como resultado de procesos, ver el proceso vivo, y allí vamos a encontrar de un lado, creo yo, ciertas raíces que van construyendo también la utopía y la salida, pero encontrar las razones sobre todo, y hay alguna lectura más gramsciana, de las derrotas que nos toca afrontar. La paradoja, decíamos la vez pasada, está en que de un lado el sistema está en decadencia, pero es un sistema fuerte, un sistema que tiene la capacidad de absorber la propia crisis como parte constitutiva de su propia dinámica. Y es un sistema que tiene alta capacidad de aprendizaje. Por lo tanto, a lo largo de la historia, muchas luchas que tuvieron capacidad rupturista fueron reabsorbidas. Y esta es la pregunta, no como responsabilidades individuales, sino como posibilidad más bien de ese quiebre, para ver en este momento nuevo lo que tú llamas este momento de estallido, este momento previo al acontecimiento, cómo lograr leer no hacia atrás, no una lectura de añoranza, ni una lectura de homenaje, sino una lectura que permite el aprendizaje. Y ese aprendizaje a veces es doloroso. Ese aprendizaje nos involucra, no leerlo desde afuera. Yo coincido contigo. Es fácil y a veces se da dentro de ciertas capillas de la izquierda acusar al otro, cuando aquí el proceso histórico es más grande que esas fracciones y tenemos que reconocernos como parte, mirarlo desde adentro, saber que estamos involucrados y por lo tanto yo diría incluso una mirada autocrítica para poder tener derecho a pensar el futuro que nos planteamos. A ver, existe una palabra, ¿no? En Brasil me dijeron que hay una diferencia entre la palabra nostalgia y la palabra añoranza, ¿no? Y si entendí bien, era como que la nostalgia es esa tristeza que tienes por lo que pasó. En cambio, la añoranza es una especie de recuerdo de lo que no ha sido aún, así de un porvenir, ¿verdad? No me gusta la palabra añoranza, es lo que todavía no es, pero podría ser, ¿no? Pero ese podría ser implica, ¿no es cierto?, hacernos cargo de lo que ha sido, ¿no? Hacernos cargo, yo digo, con cariño. O sea, yo digo con cariño porque a veces también cuando vemos los procesos donde no sé si vuelvo a decir, no sé si hemos fracasado o no tuvieron la posibilidad de romper definitivamente con el mundo capitalista, ¿no? Porque también, vuelvo y repito, es muy, muy difícil la lucha contra una hidra, le dicen los zapatistas, ¿no? Tan poderosa. Pero yo creo que en esa añoranza de lo que aún no es,
supone mirar las fracturas del sistema, pero esta es una tarea bien delicada porque, como tú bien dijiste, el sistema tiene la capacidad no solo de vivir en la crisis, sino de tragarse y mercantilizar incluso procesos de resistencia, ¿no? Y creo que la tarea actual es ver dónde están, en el lenguaje clásico de la izquierda se decía las contradicciones fundamentales del sistema, ¿no? Diríamos nosotros las fracturas, aquellas que definitivamente podrían permitir romper estos diques que tiene el sistema. Estaba pensando, por ejemplo, este tema de los expulsados, ¿no? Yo siento que el sistema expulsa y expulsa y expulsa gente, no solo por el tema de lo que ya Marx hablaba, de este crecimiento gigantesco por la tecnología incorporada en la producción del ejército industrial de reserva, sino de una población que viene a ser como lo que decía el peso muerto del capital. Yo creo que en esa población que ha sido expulsada definitivamente del sistema podría haber esa añoranza de un mundo donde puedan tener un lugar que en este mundo no lo tienen, ¿no? Entonces, para mí, por ahí están las fracturas, creo. Acepto tu diferenciación entre nostalgia y añoranza. Vamos a recoger esa añoranza en el sentido de una lectura que proyecta y de una lectura con responsabilidad y, como vos dices, con amor. Ahora, en esa lectura yo creo que hay raíces, hay elementos que pueden permitir reconocer su particularidad y ver cómo proyectar también desde allí universalidades. Uno de los cambios básicos que yo observo, si bien esto ya fue intuido por Marx, es que ahora la reflexión ya no puede ser de procesos locales, nacionales únicamente. Es un proceso de dimensión de la humanidad. Es una reflexión que nos coloca frente a las fronteras de humanidad. Y allí es cuando vamos a poder ubicar cuál es la frontera que se presenta en este momento. Yo diría, siendo un poco esquemático, en tiempos de Marx, el límite de la humanidad era la clase obrera, porque la clase obrera era la expulsada de su propia esencia, que era el trabajo. La clase obrera, bajo este término que se empleó de clase libre o del hombre libre, era la que quedaba fuera de la calificación de humanidad y se convertía en objeto. Pero hoy día estamos en otra dimensión, sin renunciar a esa. Yo creo que han aparecido otras fronteras. La frontera que se ha reactualizado, no es que ahora comience, pero que se ha vuelto como un hecho de conciencia y por lo tanto de práctica, es, por ejemplo, la frontera de género. Reconocer cómo la historia del patriarcalismo también sacó del sentido de humanidad y convirtió en objeto no solo a la mujer, sino en general, diríamos, todo el tema de género. Y yo diría que hay quizás un extremo mucho mayor de lo que podríamos señalar como violencia absoluta, que sobre todo la violencia contra los niños, el Puer-Sacher, es decir, son esos límites los que permiten ver por dónde podría avanzar la construcción, no de un sujeto único, sino la construcción de fuerzas que puedan permitir entonces juntar desde la añoranza, juntar esa lectura del pasado y la proyección que hoy día podemos tener, porque la historia no se repite, la historia no son ciclos, la historia se mueve, sí, circularmente, pero en espiral, y se mueve, por lo tanto, por puntos de ruptura, se mueve por saltos que son los que tenemos que prever. Sí, yo pienso que en esta idea de los seres humanos que van siendo expulsados por el sistema, porque ahí está la contradicción, ¿no? Es un sistema que expulsa a los seres humanos. Yo siempre me he preguntado si hay que pelear por reintegrarnos nuevamente al sistema. Es decir, a veces creo que hay muchas políticas que vienen incluso de nosotros de volver al sistema, ¿no? El sistema nos expulsa y es como que queremos volver al sistema. Y esa expulsión tiene que ver con el tema del capitalismo, pero también tiene que ver con el tema de la dominación patriarcal y la dominación colonial. Es decir, el patriarcado también expulsa, en este caso, digamos, a lo femenino, ¿no? En un punto lo expulsa. Y también la colonia también expulsa en un momento a los colonizados.
Y mi pregunta es, esos expulsados, ¿no sería necesario pensar en la posibilidad de generar un mundo más allá del capitalismo? En un momento, y del patriarcado y del colonialismo, vamos a tener que enfrentar su, digamos, su violencia, ¿no? Pero yo creo que esta añoranza de un porvenir es difícil que se pueda concebir dentro del sistema, porque el sistema nos hace creer que tenemos un lugar en él. Y cuando uno definitivamente se da cuenta que no tiene lugar como posibilidad de humanización en este sistema, creo que recupera la libertad de poder ciertamente elegir soñar otro mundo. No sé, siempre he pensado eso de que no deberíamos forcejear tanto para entrar al sistema. O sea, la inclusión que se llama en este sistema. Creo que ahí está una de las diferencias, de los puntos de ruptura entre lo que es un pensamiento, no sé si utilizar un término tradicional, que es un poco reformista, es decir, que lucha también por reivindicaciones, que tiene capacidad de resistencia, pero que finalmente termina absorbido dentro de los juegos sistémicos. Porque ese juego es algo que rebasa las voluntades. El sistema actúa sin sujeto, el sistema actúa automáticamente, y es precisamente allí en donde tendríamos que descubrir cómo rebasar. Yo creo que, si bien puede ser una imagen un poco geográfica, esto de que son expulsados, quizás ese es el camino. El camino, allí está la brecha, porque al ser expulsados, al estar fuera del juego del sistema, el momento en que asumen, por ejemplo, desde el tema de enfrentar el patriarcalismo, en el momento en que lo femenino se presenta, ya es un salto, no es volverlo a incluir en el sistema, es romperlo. O en el momento en que en el colonialismo es posible recuperar visiones civilizatorias alternativas y moverse consecuentemente allí, ya es romper el sistema. Entonces, creo que allí más bien están las fuentes, no para volver a incluirlas. Y en este sentido también lo que decíamos hace un momento en la lectura de la memoria, si es que procesos históricos fundamentales, procesos revolucionarios, llegaron a un límite, quiere decir que nuestra búsqueda tiene que ser en dónde fueron reabsorbidos, en dónde estuvo incluso la razón de la derrota, para poder ver cómo logramos construir esa visión que rebase los límites, las fronteras sistémicas, las fronteras que nos imponen inconscientemente, que nos imponen más allá de nuestra voluntad el seguir jugando a las mismas reglas y perpetuando el orden que tenemos. Es que eso creo yo que nosotros, pienso en los procesos que llamamos fracasados. Creo que el problema fue que comenzaron a construir otro mundo en las mismas coordenadas del mundo capitalista, patriarcal y colonial. Ese es para mí el problema. ¿Y por qué a veces se retoma eso? Por miedo a enfrentar la terrorífica libertad de inventar otra cosa. Porque es terrorífico, es decir, porque es más fácil agarrarse de lo que hay, aunque sea, como dice el refrán popular, ¿no? Mejor malo conocido que bueno por conocer. Ese refrán popular puede pensarse filosóficamente, es decir, el miedo, la libertad que decía Eric Fromm, ¿no? El miedo terrible que tenemos a la libertad real, no a la mercantil, a la libertad de empezar a crear por fuera de las coordenadas que el sistema te da. Es muy, muy terrorífico eso. Y por eso creo que nos agarramos a lo que ya está y tratamos de modificarlo, pero me parece que no es posible modificarlo. Me parece que definitivamente tenemos que hacer un éxodo a la existencia de la afuera y empezar ahí. Adelantando una lectura, por ejemplo, respecto a los procesos históricos, creo que finalmente se llegó a una especie de límite en las experiencias del llamado socialismo real, porque se puso la esperanza en el Estado. Y en el progreso. Es decir, se repitió la historia paradigmática de lo que es el sistema, el Estado, el progreso, el desarrollo, una visión de desarrollo. Y entonces esto hizo que muchos de los pasos que se iniciaron sean reabsorbidos.
Entonces yo creo que este más allá implicaría, para poner una fórmula, más allá del Estado, más allá del de los mercado, juegos del mercado, más, más allá de los temas de separación de géneros, la recuperación de lo femenino y también de nuevas formas de masculinidad, etcétera. Y ese más allá es el que tiene que convocarnos a la creatividad. solo para terminar, continuar en otra oportunidad, decir que ese más allá está aquí, pero en otra frecuencia del capitalismo. Mundo paralelo. Una especie de mundo paralelo del capitalismo, que son donde está la vida en las fisuras. Y volveremos en otra ocasión. ¿Ya?